Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, como diría Olayo Rubio, quien, by the way, admiro muchísimo. Bienvenidos al podcast de Un Vistazo a tu Interior. Mi nombre es Perla Palacios y me alegra mucho que le estés dando play a este episodio del podcast, que es el episodio 40. Me emociona porque nunca creí que llegáramos a un episodio tan de este número, y yo espero que pronto lleguemos al 50 y de ahí evaluaremos el camino del podcast. Pero bueno, para el día de hoy quiero compartirles uno de los capítulos de un libro que estoy leyendo, que me gusta mucho porque aporta muchísima sabiduría. Disculpen si se escucha el ojear del libro, porque lo tengo aquí. El libro se llama El karma del amor, 100 respuestas de sabiduría antigua del Tíbet para tus relaciones. Y tal cual son preguntas que le hacen a un maestro guía espiritual y las responde con base en las enseñanzas del Tíbet. El autor de este libro, bueno, de estas enseñanzas, es Geshe Michael Roach. Michael Roach es un graduado de Princeton y es el primer americano que recibió el título de Geshe o maestro en budismo, en un monasterio de budismo tibetano, después de 25 años de estudios. O sea, estuvo 25 años allá y eso le permitió recibir este título de maestro en budismo o Geshe, que espero que lo esté pronunciando bien. Originalmente él es el autor del libro Tallador de Diamantes, igual y lo han escuchado por ahí, que es un bestseller internacional y habla de cómo ayudó a fundar una empresa de 200 millones de dólares para ayudar a los pobres. Y bueno, este libro habla de esas enseñanzas o de esas preguntas que le hacían, ya sean sus alumnos, los mismos compañeros en el monasterio o en sus charlas, ¿no? En sus conferencias, las personas que iban y hacían preguntas, aquí están recapituladas, recabadas y las respuestas pues vienen aquí. Y están muy buenas, hay unas que aportan muchísima sabiduría y en general el libro habla, como su eslogan lo dice, la pareja perfecta no la busques, siémbrala. Lo que él propone es sembrar semillas, que después esas semillas se conviertan en cosas en tu vida. Por ejemplo, si tú quieres tener una pareja estable, una pareja que te escuche, una pareja amorosa, entonces tienes que sembrar la semilla en otro lado al respecto, referente a lo que quieres manifestar, para que en consecuencia lo que tú termines cosechando sea esa pareja ideal. Un ejemplo muy breve que propone es justo eso, que si tú quieres una pareja que esté contigo, que te acompañe, que sea un buen compañero de ruta, entonces tú sé un buen compañero de ruta. Una de las primeras preguntas que vienen en el libro de una mujer que pregunta esto, ¿no? O sea, ¿cómo consigo el amor de mi vida, no? Entonces lo que él le sugiere es visita a un anciano en un asilo diario y procúralo. Pon atención a sus necesidades, escúchalo, escucha sus historias, escucha su sabiduría, pon atención. Y la chica sí se queda como, ¿y eso qué, no? Entonces él explica, tú estás sembrando ahí compañía, compañía de calidad, compañía de escucha, y por lo tanto la vida te regresa a eso, ¿no? Entonces, pues bueno, es una serie de ejemplos de cómo sembrar la semilla adecuada para obtener de retorno lo que tú realmente quieres en tu vida. Pero en el día de hoy lo que les quiero compartir es una de las preguntas que hablan sobre el reconocimiento de otros, que es un tema muy común principalmente si trabajas en oficina, en el tema del godinato, que es el recibir el reconocimiento de tu jefe, de tu superior, etcétera, etcétera. Y es algo que marca mucho al colectivo, principalmente aquí en México, no sé si en otras partes que me estés escuchando te hace sentido, pero uno va buscando que nos reconozcan, ¿no? Que nos digan bien hecho, que nos pongan la estrellita en la frente desde chiquitos, que nos den la palmadita en la espalda de lo estás haciendo bien, qué buen trabajo hiciste, etcétera. Y cuando no hay ese reconocimiento hay un vacío, un hueco que después se transforma en estrés, en depresión, en no suficiencia, en creer que no eres suficiente y una serie de cosas que nos vamos achacando que ni al caso, que aparte alimentan la víbora de nuestro crítico interno de que todo lo hacemos mal, cancelado. Entonces, bueno, esta pregunta que les voy a leer es la pregunta 25 y la hace un hombre y es muy interesante cómo la respuesta se desglosa en reconocimiento a otros, ¿no? La pregunta que hace la persona dice, mi novia ignora mis sugerencias, las pequeñas y las que son muy buenas también. ¿Qué semilla necesito sembrar para que mis ideas se escuchen y sean consideradas?
Aquí pareciera que simplemente están hablando de que el otro te escuche, de que tu opinión cuente, valga, pero en realidad el trasfondo de esta pregunta es más bien por qué mi novia no me reconoce como una persona que aporta ideas o actividades buenas para hacer. Entonces empieza a desglosar la respuesta. El maestro le pregunta, ¿no? ¿Y qué tipo de semillas crees tú que tienes que sembrar para que alguien empiece a escuchar tus sugerencias? Entonces él responde, supongo que yo mismo tengo que dejar de ignorar las sugerencias. Entonces le pregunta el maestro, tú eres supervisor de un departamento en tu trabajo, ¿correcto? Y responde que sí, que efectivamente así es. Entonces le contesta el maestro, muy bien, vas a repasar 3 pasos entonces. Y le pregunta, ¿existe algún gran proyecto en el cual estés trabajando actualmente? Y responde, sí, estamos haciendo unos videos de marketing y hay un gran debate sobre cuál software usar para la edición. Le dice el maestro, muy bien, entonces aquí está el primer paso. Yo no quiero que solo dejes de ignorar las sugerencias de los demás. Yo quiero que vayas con tu equipo de trabajo uno por uno y les preguntes si tienen ideas sobre el software que ellos crean que ayudaría. Entonces, Tony, quien es el que pregunta, le responde muy bien, no hay problema. Dice, pero su respuesta vino muy rápido, comenta el maestro. Se escuchó como si su propio supervisor del trabajo le hubiera solicitado cientos de veces el tomar sugerencias de su grupo y el maestro pudo suponer dónde terminaron todas esas sugerencias. Entonces el maestro le dice, la siguiente semana vamos a encontrarnos en algún café y me vas a contar acerca de 3 sugerencias que hayas considerado muy buenas. Ese es el paso 2. Muy bien, dijo Tony, aunque había un ligero fruncido en su entrecejo, porque al parecer él no estaba acostumbrado a considerar las sugerencias que le daban las personas de su equipo de trabajo. Y después el maestro continúa, el tercer paso va a ser una semana después de eso, vas a empezar a implementar una de esas sugerencias. Y ya en ese punto dice el maestro que pudo observar que ya le está pidiendo demasiado, ¿no? Y entonces le pregunta al maestro, de manera que quieres que tu novia empiece a escuchar las sugerencias que tienes, ¿verdad? Y él contesta, sí, así es. Y entonces le dice el maestro, sería fácil pensar entonces que con esto terminamos, ¿no? O sea, que tú escuches las sugerencias de otros, las implementes y se acabó. Y le pregunta al maestro, ¿pero qué me dices acerca del crédito? Y le pregunta a Tony, ¿cuál crédito? Y el maestro le dice, me refiero a que si quieres sembrar una semilla fuerte aquí y realmente quieres que tu novia te empiece a escuchar seriamente, entonces hay una última cosa que tienes que hacer. No solo pidas sugerencias a los demás, no solo las consideres cuidadosamente y no solo las implementes. Cuando realmente implementes y utilices la sugerencia de alguien y que ésta funcione, quiero que te asegures de que tenga el crédito correspondiente por la sugerencia, todo el crédito. Porque, verás, todos nosotros tenemos una resistencia natural a todo el proceso. Antes que nada, cada quien tiene su propia lógica de cómo se comporta en su vida por las cosas que hemos decidido hacer y por las cosas que hemos decidido no hacer. Existen probabilidades de que ya hubiéramos considerado muchas de las sugerencias que otras personas probablemente nos dan y hubiéramos decidido que no funcionan por una u otra razón. Pero también hay muchas ideas que evitamos solo porque no nos sentimos con ganas de hacer el trabajo necesario o el esfuerzo mental para pensar en ellas. Si realmente queremos que las personas estén más abiertas a nuestras ideas, entonces tenemos que admitir que algunas de las sugerencias de otros han funcionado muy bien en el pasado cuando las hemos intentado. Continúo con la lectura. Cuando menos podemos considerarnos satisfechos al intentar el primer paso sobre la sugerencia de alguien o ver cómo lo podemos incorporar al plan que ya tenemos. Empieza a buscar maneras en las que puedas colaborar con otras personas, especialmente con aquellas que trabajan para ti, personas que se supone estás liderando de cierta manera. Y no tengas miedo de darles todo el crédito por sus buenas ideas que funcionan. Esta es una gran semilla para obtener el reconocimiento de tus propios jefes, incluyendo el de tu novia. Ahí termina esa pregunta y esa respuesta, y a mí me pareció muy oportuno compartirla porque es algo que resuena muchísimo conmigo. A mí me encanta, siempre me ha encantado y ustedes lo han visto en mis redes. Me la paso dando el crédito, me la paso diciendo de dónde saqué la frase, de dónde saqué la inspiración, porque creo que
es de aplaudir cuando alguien te inspira tanto y no por eso es una copia, que es mucho lo que he entendido, ¿no? Con el otro libro que estoy leyendo de Still Like an Artist, que es esta parte de no sufrir el síndrome del impostor, en donde terminas sintiendo que has copiado todo y no te das el crédito de decir que tú tienes tu propia esencia, tú tienes tu propia forma de transmitir el conocimiento y si bien viene una inspiración de algún lado, tú la terminas haciendo tuya y honrar a esa persona que te inspiró es un pase seguro para que después cuando tú inspires a otros recibas ese reconocimiento y no porque lo estés buscando. Eso es muy importante con todo esto del libro. Al final sí uno tiene esas cuestiones existenciales, ¿no? De decir cómo encuentro el amor de mi vida, cómo hago que mi relación de pareja funcione. Y si alguien te dice haz esto, haz A, B, C, tú esperas que el resultado sea el C. Pero ya en el trasfondo de las cosas va más allá, o sea, no es tanto como que deposito una semilla para recibir algo, ¿no? Sino simplemente fluir y decir, yo voy a dar el reconocimiento porque esa persona se lo merece, punto se acabó, y solito por consecuencia viene el reconocimiento de otro. Y cuando uno entiende eso, pues sí has entendido muchísimas otras cosas, porque ya no estás con esa carga energética de, es que me van a copiar, es que yo hice un curso súper poderoso, súper bonito, súper todos los colores y los logos y todo, y me van a copiar. Si lo lanzo me van a copiar, ¿no? Y es, pues no. O sea, porque una es reconocer tu autenticidad, reconocer que así, aunque el otro te copie, hablando de este punto de creación de contenido, creación de ideas innovadoras, al final estás inspirando al otro con tus sugerencias, con lo que le aportes, con ese curso que creaste y que el otro va a tener de dónde empezar o de dónde ir conociendo su propia creación y creatividad. Y como dice aquí el maestro al final, no tengas miedo de darles todo el crédito por sus buenas ideas que funcionan. Porque el hacer esto, el darle el reconocimiento a otros, lo único que te va a retornar es recibir el reconocimiento por tu trabajo, por tus ideas, por tus sugerencias, etcétera, etcétera. Regresando al tema de que sientes que te copia todo el mundo, es justo eso. Si tú honraste previamente a esas personas que han aportado algo a tu camino o de donde recibiste inspiración, etcétera, etcétera, después, aunque te copien cientos de personas, siempre van a decir eso. Yo obtuve la inspiración de tal persona, porque es esa semilla que se siembra y, insisto, no se debe sembrar con la idea de recibir el reconocimiento, sino es como una partida doble, o sea, uno lo hace y lo olvidas, o sea, no estás así como, le voy a reconocer a esta persona porque después para que a mí me reconozcan, pues no, es simplemente honrar a esas personas que aportan algo a tu vida, porque honrándolas y es algo lindo, o sea, si uno se pone a pensar, todas esas personas que te han aportado una idea pequeñita y que de ahí tú hiciste grandes cosas, es para honrarlo, porque de esa persona surgió algo muy bueno en tu vida. Entonces el darle el crédito es honrarlo, no necesariamente como estar pensando, sí, 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 necesito mi reconocimiento. Entonces solito llega por consecuencia y por añadidura. Entonces, pues bueno, a mí me encantó esta pregunta, quería compartirla con ustedes, espero que sea de utilidad y que los deje reflexionando sobre el hecho de recibir reconocimiento, más si es un tema que los aflige o los estresa. Yo les comparto rápido que a mí ese era uno de los principales temas por los que yo sufría en el godinato, ¿no? Era como que no recibía el reconocimiento y era feo, ¿no? Porque según yo daba todo de mí y no lo recibía y es frustrante. Pero entonces el entender de toda esta parte de pues tú también honra al otro, pues es bastante expansivo. Espero que sea de utilidad para ustedes. Les mando un fuerte, fuerte abrazo. Recuerden que los espero en el canal de Telegram. Es un canal súper hermoso. Estamos haciendo 1000 cosas por allá. No te lo pierdas. Únete, ya sabes, en el link de mi bio de Instagram o Facebook. Es el primer link. Y allá te veo. Recibe un fuerte, fuerte abrazo. Namaste.